Para ponernos cómodos para escuchar esta preciosa palabra de parte de nuestro Dios. Estuve leyendo en muchas de las cosas que estaba investigando para poder evocar esta palabra que en esta mañana el Señor me ha dado. He aprendido muchas cosas a través de ella, y en una de esas muchas cosas que estaba leyendo, quiero primero hacerle mención de cómo se llama este mensaje, o cuál es el título de este mensaje en esta mañana. Este mensaje lleva por título La fidelidad que agrada al Rey. ¿Cuántos quieren agradar al Rey? Amén. Decía nuestro pastor en clases que nosotros veíamos anteriormente que nosotros podemos sorprender a nuestro Dios. Decimos, pero ¿cómo vamos a sorprender a nuestro Dios? Y vemos a lo largo de la palabra que muchas veces el Señor, cuando hablaba con ciertas personas, le decía cosas para ver qué había en los corazones. Claro, el Señor conoce todas las cosas, pero el Señor quería que estas personas se dieran cuenta quiénes eran en ese momento, porque muchas veces nosotros no tenemos una visión o una imagen de nosotros mismos. Y el Señor hablaba con todas estas personas, y estas personas daban unas respuestas tan impresionantes que el Señor decía en varias oportunidades: oh mujer, cuán grande es tu fe, o tu fe te ha salvado, con aquella expresión de qué agradable es saber que todavía hay personas que creen en Dios. Qué agradable es saber que todavía hay personas que buscan sacarle sonrisas al Señor. Qué agradable es saber que buscamos cada día hacer lo que el Señor nos manda, para que nuestro Señor pueda llegar a un momento donde nos diga, como dijo Jesús, ojalá lleguemos a esa estatura de decir: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Como se le decía a Abraham, que era amigo de Dios. ¿Cuántos buscan eso en esta mañana? Amén. Si estamos acá es porque queremos cada día aprender, porque queremos cada día buscar de Dios, y porque queremos cada día agradar a nuestro Rey. Porque cuando decimos que Él es nuestro Rey es porque nosotros somos siervos. Y si somos siervos tenemos que obedecer. ¿Cuántos obedecen al Señor? No respondan. Vamos a hacernos una retrospectiva. Vamos a analizar nuestra propia vida, porque a lo largo de esta mañana voy a estar haciendo ciertas preguntas que usted no la va a responder. Usted simplemente va a encuadrar todas estas características en su vida. Y si usted no está caminando conforme a lo que el Señor nos pide, pues en esta mañana es el momento idóneo, el momento perfecto para llegar delante de nuestro Rey y decirle: Señor, no lo he hecho bien, pero desde hoy me comprometo a ser tu siervo, a ser tu siervo fiel, a ser tu siervo esforzado, que cada día procure dar una milla extra. Amén. Bueno, lo que le comentaba al principio, entre esas muchas cosas que leí, pude leer un testimonio de un capellán de un ejército. Este hombre decía que él quedó muy conmovido al ver uno de esos soldados que estaba moribundo, ya estaba muriendo, ya no le quedaba prácticamente hálito de vida. Y este hombre, el capellán de ese grupo de soldados, le preguntaba a este soldado que si quería enviarle algún mensaje a su familiar, a su madre, a su padre, si tenía hijos, para por lo menos llevarle esa última palabra de este hombre a su familia, y que ellos pudieran estar entre comillas tranquilos. Y decía este hombre que quedó muy sorprendido, porque lo primero que le dijo este militar que estaba a punto de morir fue que quería que el mensaje llegara a su madre, donde le dijera este capellán que este soldado había muerto o iba a morir felizmente. ¿Cuántos pueden morir felizmente? Quizás para nosotros eso nos choca la mente, pero este soldado le dijo a este capellán que le dijera a su madre que moría felizmente. Y este capellán le pregunta: ¿y qué otra cosa quieres que yo le envíe a tu familia, o qué otro mensaje quieres que yo pueda llevar? Y lo que sorprendió a este capellán fue lo próximo que le dijo este soldado. Le dijo: vaya y dígale a mi maestra, que mi maestra cuando yo estaba chiquito, la que me daba clase en la escuela dominical, dígale que hoy muero como un soldado, muero como un cristiano fiel a mi Dios. Este hombre, cuando llegó esta carta, cuando le llegó este mensaje a esta maestra, porque le conocía, le dice: maestra, esta es la carta que te envía uno que fue tu alumno hace muchos años. Él dice allí, pues entre muchas cosas que te escribe, que él muere feliz, él muere siéndole fiel a Dios, gracias a sus enseñanzas, gracias a todo lo que usted pudo depositar en ese corazón, que dio su fruto hasta el fin.
Esta maestra quedó muy conmovida, incluso más que el capellán, porque precisamente semanas atrás esta mujer había desistido de la congregación, había desistido de su trabajo como maestra de niños, porque ella pasaba años y años enseñando y ella decía que no veía resultados, que ella parecía que estaba en el mismo sitio, que no había sido promovida a ningún otro cargo. Y esta mujer se sintió tan mal que dejó que todos estos dardos entraran en su cabeza y la alejaran de la congregación. Esta mujer lloró amargamente, esta mujer se arrepintió porque ella entendió que el trabajo que ella estaba haciendo, el trabajo minucioso que ella venía haciendo no de 1 año, de 2 años, sino ya por muchos años, había dado su fruto. Y ese era un simple ejemplo de todas las cosas que pudieron acontecer a todos esos jóvenes que ella les daba clase o le explicaba la palabra de Dios. Por eso es importante saber que el trabajo que nosotros hacemos, aunque nosotros no veamos las respuestas, aunque nosotros no veamos los beneficios, aunque quizás nosotros prediquemos y nadie se convierte, déjeme decirle, hermano y amigo que está en esta mañana acá, que su trabajo va a dar su fruto en su tiempo. Que no es en vano el trabajo que nosotros le hacemos al Señor. Por eso no debemos desviarnos de lo que el Señor nos ha mandado. Por eso no debemos decaer. Dice la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor tendrá su recompensa. Quizás no la vamos a ver acá, a lo mejor la veremos en el cielo, pero es bueno, y lo más importante de todo esto es mantenerse fiel al Señor, mantenerse fiel al Rey, porque esa es la fidelidad que agrada al Señor. Si le somos fieles al Señor, pues le vamos a ser fiel a muchas personas también aquí en la tierra. Si somos fieles, somos personas dignas de admirar, somos personas dignas, somos personas de respeto, somos personas dignas de confiar. ¿Cuántos quieren ser fieles en esta mañana? ¿Cuántos buscan ser fieles hasta el fin? Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es una lucha constante la que tiene el creyente. Esto es un constante caminar. Le decían a Elías en su tiempo: Elías, sal, porque largo camino te resta. Largo camino nos resta a nosotros, no solamente como cristianos, sino también en la vida. Largo camino nos resta, y es necesario que aprendamos del Señor, que dice en su palabra, que nos dio ejemplo, para que podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo, para que podamos estar firmes ante cualquier problema, para que podamos estar firmes ante cualquier circunstancia que nos quiera hacer decaer. Porque ya más adelante vamos a hablar sobre la prueba. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos debilitamos en esa fidelidad. Aquí leímos el capítulo 15 del libro de Samuel y aprendí de un nuevo personaje. Me gusta mucho investigar. Relata la historia de el primer personaje que aparece en esta narración, es el rey David. ¿Cuántos han escuchado hablar del rey David? Pues cuando David no era rey, David simplemente era un pastorcito de ovejas. Él estaba por allá en lo más lejano criando las ovejas del padre porque era el menor. Y de hecho muchas personas lo veían como que, ay, aquel flaquito, el de buen parecer, como aquel que no tiene fuerza, porque sus hermanos eran muy fuertes y estaban en el ejército. Pero en ese ejército que estaba liderizado por el rey Saúl, no había nadie que pudiera enfrentarse al gigante. Ustedes saben cuál, a Goliat, que era un filisteo. No había nadie que pudiera enfrentarse a él, y este pastorcillo, aquel de buen parecer, el que parecía que no tenía fuerza, pero podía estar con los leones, podía estar con los lobos para cuidar a sus ovejas. Él fue a desafiar también a este Goliat, a este filisteo, como decía él, incircunciso, a este filisteo que no estaba bajo de la promesa, porque se atrevía a desafiar el escuadrón del Dios viviente. Y este hombre fue, dice la palabra de Dios, en contra de este gigante en el nombre de Jehová, y ya sabemos la historia, lo derribó. Después de mucho tiempo que él pertenecía o era parte del ejército, este hombre fue coronado como rey. Ya había sido ungido hace mucho tiempo. Y este hombre, mientras estaba en ese reinado, haciendo lo que el Señor le había mandado, también hizo una serie de cosas que el Señor no le dijo. A veces hay cargas que nosotros ponemos sobre nuestras espaldas que no la coloca Dios. Él nos dice a nosotros que su carga es ligera. Él dice que tome su cruz y sígame, porque Él nos ayuda con esa cruz. Pero a veces hay cruz que nos ponemos nosotros, o cruces que nos ponemos nosotros. Entonces es importante
que tomemos conciencia de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Este hombre tomó una serie de decisiones, dice la palabra de Dios, que prácticamente procuró la muerte de Urías, se quedó con su mujer, tuvo hijos con esta mujer, y no solamente tuvo esta, tuvo muchas otras, pero el pecado que más resalta fue este: tuvo hijos con esta mujer, ese primer hijo murió, falleció, y tuvo otro hijo, y con otras mujeres también tuvo otros hijos. Entonces este declive familiar, estas malas decisiones que se tomó en el seno de la familia, incitaron, aparte de sus hijos, a tener problemas, a que en su corazón se empezara a socavar la raíz de la rebelión. ¿De quién estamos hablando? Del hijo que se rebeló, de Absalón. Dice la palabra de Dios que las decisiones que nosotros tomamos van a influir sobre nuestras generaciones. Entonces, por eso debemos tomar en cuenta que en todos los planes, en todos los propósitos, en todas las decisiones, pongamos a Dios en primer lugar, porque Él nos va a llevar a un puerto seguro. Pero si nosotros tomamos nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios y nos tropezamos con la piedra, ¿es culpa de Dios? Es culpa nuestra, es nuestra cruz, y tenemos entonces que llevarla. Dice la palabra de Dios que este es su hijo, el hijo que él amaba, se le rebeló. Dice la palabra que él duró 4 años incitando al pueblo, se ponía en la entrada del pueblo y decía: si yo fuese rey, hiciera aquello, parafraseando, si yo fuese rey le diera comida a los hambrientos, si yo fuese rey escuchara todo lo que me dicen. Empezó a colocar esa espinita en el corazón de los que estaban en ese lugar, de los judíos. Y esto me recuerda mucho el trabajo que hizo Satanás, porque ¿quién es el que le encanta colocar esa espina? ¿O quién es el que le encanta colocar la rencilla en los corazones? A Satanás. Es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, para llevar todo pensamiento o todo lo que estamos escuchando cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Y no dejar que todas esas cosas, todos esos dardos puedan entrar en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que, bueno, al cabo de 4 años, este joven, este hijo de David, Absalón, cumplió con su cometido. Él pudo revelar a muchos de los habitantes de ese lugar, incluso hasta los más cercanos del rey, como era Ahitofel, que era su consejero, también se puso de la parte de Absalón. Dice la palabra de Dios que el rey le dolió tanto esto en su corazón, porque como decía el predicador del jueves, no es que me den una patada, sino es quien me la da. No era quien se le revelara, porque cualquiera que se pudo haber revelado y él iba en contra y lo mataba, pero era su hijo, y un hijo que él amaba, que amaba mucho, porque era sangre de su sangre. Y este hijo fue el que le reveló el pueblo. Este hombre sale desconsolado, descalzo, sube a un monte, dice la palabra de Dios, o la palabra de Dios no leía en la historia que posiblemente este monte era el monte de los olivos. Él fue y oró al Señor. Allí es donde escribe el Salmo 3, donde nos da las herramientas o nos ayuda a saber cómo nosotros actuar cuando estamos frente a una traición. Allí él derrama su corazón, se humilla ante el Señor. Él sabe que todo lo que le está aconteciendo fue porque él mismo lo sembró, y eso le estaba doliendo en su corazón. Dice la palabra de Dios que allí él se humilló, él oró y buscó de la presencia del Señor. Aquí el capítulo 13 de ese segundo de Samuel dice: llegó pues a David un mensajero diciendo: todo Israel se va con plena voluntad en pos de Absalón. Entonces David dijo a sus criados que tenía consigo en Jerusalén: daos prisa, huyamos, de lo contrario vamos a caer en manos de Absalón. El rey estaba temeroso porque su propio hijo podía quitarle la vida, no solamente a él, sino a sus otros hermanos, sino a sus concubinas, a sus esposas. El propio hijo, el que él había engendrado, podía exterminarlos a todos, y él huyó. Dice el versículo 15: respondieron al rey sus criados: todo cuanto nos ordenare el rey nuestro señor, lo ejecutaremos gustosos. Tus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor? Amén. ¿Cuántos le gusta ejecutar lo que el Señor ha mandado? Debemos ser obedientes al Señor. Y no solamente al rey, a nuestro Dios, sino también a las autoridades que representan a Dios acá en la tierra. No es solamente nuestro Dios, sino también nuestro pastor. No es solamente nuestro pastor, sino también nuestros líderes.
No es solamente nuestros líderes, sino hasta los siervos que están encargados del servicio hoy, porque ellos en este momento están también cumpliendo con un liderazgo de servicio. Es necesario que seamos obedientes porque el Señor nos va a bendecir. Nuestro lema fundamental de la Iglesia Templo de Refugio es que en la obediencia está la bendición. Está la bendición. Solamente siendo obedientes es que nosotros vamos a poder recibir la bendición, porque es un principio que se explana desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Debemos ser obedientes. El capítulo 18 dice así: y todos sus siervos pasaban a su lado con los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Pues desde aquí en adelante vamos a hablar de este personaje Itai, que significa Dios con nosotros. Dios está conmigo o Dios está cerca. Dios está con nosotros en este lugar. Dice la palabra de Dios que cuando el rey huyó, antes de irse, él estaba acomodando a quienes eran las personas que lo seguían, porque muchos se voy a ver con quiénes cuento, con cuáles familias me estoy rodeando, quiénes me van a seguir. Y dice la palabra de Dios que hubo algunos pocos que los estaban siguiendo, pero lo que le llamó la atención a David es que dice que habían 600 hombres de Gat. Dijimos al principio que ¿quién era Goliat? Un filisteo. Y los de este lugar, los de esta población de Gat, eran filisteos. Esto quiere decir que los filisteos no eran del pueblo de Dios. Los filisteos eran extranjeros. Y él le llamó mucho la atención porque él veía mucho de su pueblo que se había ido, se había rebelado en pos de él. Y estos 600 hombres que no eran parte del pueblo, que no conocían a Dios, lo seguían y estaban dispuestos a estar con el rey. Yo estuve leyendo entre la biografía de este pueblo y se dice que este pueblo era pagano, era un pueblo que adoraban a dioses como Dagón, adoraban a dioses como Dagón y otros muchos dioses. No adoraban al rey, no adoraban a Dios, no adoraban a ese Dios en el cual creía David y en el cual pregonaba David desde el inicio de su reinado. También estuve leyendo que ese pueblo de Gat estaba como a 70 kilómetros de Jerusalén, que fue el lugar donde ellos se reunieron. Y dice la palabra que estos hombres, 600 hombres, fueron a pie. Estaba viendo más o menos la geografía que estaría situado como desde acá hasta Los Guayos o San Joaquín, caminando, para ellos llegar a ese lugar donde iban a reunirse como el rey. Solamente habían llegado un día antes. Imagínense cómo estas personas estaban cansadas, quizás un viaje de semanas, quizás un viaje de días. Estas personas estaban agotadas porque no venían solamente estos 600 hombres, sino que también venía la familia de estos 600 hombres. Familia, venían mujeres, venían niños, quizás muchos niños recién nacidos, quizás mujeres embarazadas, venían caminando desde un lugar como de San Joaquín hasta acá para reunirse como el rey. Díganme si eso no es amor, díganme si eso no es fidelidad, díganme si eso no es una milla extra. Y a pesar de que estos hombres, estas mujeres y estos niños habían llegado exhaustos a este lugar, ellos dijeron: aquí estamos, Señor, aquí estamos. Se pusieron a las órdenes del rey, que déjenme decirle, no era el rey para ese entonces. ¿Qué le podía ofrecer David si estaba huyendo? ¿Qué le podía ofrecer David si ya no estaba en su palacio? ¿Qué recompensa le podía dar David si en ese momento no tenía nada? Andaba desconsolado y andaba triste por la falla de su hijo, por la rebelión de su hijo. ¿Qué podía ofrecerle el rey? Me recuerda lo que dice la palabra cuando Jesús, alguien quería seguirlo y Jesús le dice: ya va, un momentico, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. ¿Qué te puedo ofrecer yo a ti? ¿Ustedes qué creen que hubo allí, una prueba o una negación de Cristo? Pues yo creo que eso era una prueba para este siervo, para que este siervo conociera que en su corazón no estaba seguir a Dios, en su corazón era buscar las recompensas que el Señor le podía dar. ¿Cuántas le sirven acá al Señor por amor? Por gratitud. Si el Señor nos recompensa, gloria a Dios, recibimos la recompensa.
pero la mayoría lo buscamos, la mayoría lo amamos porque estamos agradecidos por lo que Él hizo en nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice, no es que nosotros tengamos mucho amor y lo desbordemos para amar al Señor, no, es que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nos enseñó a nosotros cómo amarlos. Es por eso que nosotros también debemos amar a nuestro prójimo, porque Él nos dio ejemplo. Ejemplo de sobra, porque aunque muchos soldados lo abofeteaban, muchos soldados le daban golpes, aunque muchos le colocaron esa corona sobre su cabeza, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. De hecho, la palabra dice que tuvo compasión de todas aquellas personas porque las vio desamparadas, como ovejas que no tenían pastor, como ovejas que no tenían quien las guiara, quien las orientara. ¿Cuántos en esta mañana pueden ser ese pastor que guíe a multitudes? O no solamente a multitudes, que guíen a una persona. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a ser por lo menos un mentor? A ser por lo menos alguien que aliente a un hermano. Porque en algún momento todos nos debilitamos. Y a veces necesitamos a un hermano que nos dé una palabra de aliento, una palabra en un tiempo óptimo. Y así también le estamos siendo fieles al Señor, porque para eso hemos sido llamados, para alentar, para ayudar, porque entonces en vano es nuestra predicación. Gloria a Dios. Si es para el Señor, déjale fuerte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Y en esta mañana, como les dije al principio, así como está ministrando mi vida, sé que también está ministrando las de ustedes. Amén. Es importante que nosotros le seamos fieles al Señor, porque esa es la fidelidad que agrada Adiós. al Rey. ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? La fidelidad que agrada al Rey. ¿Cuántos quieren hacer sonreír al Rey? ¿Cuántos quieren sorprender al Rey? Sea fiel. Gloria a Dios. Aquí el capítulo 19 y 20 sigue diciendo: y le dijo el rey a Itai. Él escuchó todo esto, donde estos hombres eran los primeros que le seguían y estaban allí al pie del cañón con David, que en ese momento no era rey, pero ellos reconocían que aunque en ese momento no estaba en el trono, él era el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres tenían revelación. Amén. Dice la palabra: y dijo el rey en el 19 y 20, y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Esto lo dijo el rey. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, el que se había coronado, con Absalón. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, solamente ayer llegaste. Y he de hacer hoy que te muevas a ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Vemos que este hombre no era parte de la promesa de Abraham, él no era judío. Y simplemente por ese gesto de este hombre, decir: Señor, aquí estamos, 600 hombres dispuestos a estar contigo. David le dice: no, ¿cómo yo te voy a poner que tú apenas vienes llegando? No tienes ni siquiera casa, no tienes ni lugar donde ir, y yo te voy a poner a estar por allí loqueando, como quien dice, conmigo, que no sé ni siquiera a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a huir, ¿cómo yo te voy a hacer eso? Porque él no veía nada más a Itai, veía a esos 600 hombres, a esos niños, a esas mujeres, quizás embarazadas, que venían en ese lugar. Y este hombre le dijo esto a este Itai. ¿Qué significa Itai? Dios con nosotros. Dios está conmigo. Itai sabía que Dios estaba con él, y no solamente con él, sino con esos 600 hombres. Dice la palabra de Dios que él le dijo: vuélvete y ve con tus hermanos, y Jehová te bendiga. Jehová te bendiga y te sea fiel. Vemos la bendición del rey hacia este hombre solamente por decir: aquí estoy. Porque aún quieren ser bendecidos por el Señor. Todos, ¿verdad?, queremos ser bendecidos del Señor. Debemos ser fieles. Aquí vemos que el rey se dirige a este hombre, Itai. ¿Por qué se dirige a Itai? Porque parece que este Itai era el que los lideraba, era el que estaba delante de ellos. Estuve leyendo entre los comentarios bíblicos donde dice que quizás David le dijo a este hombre que se volviera, porque este hombre ya era avanzado en edad.
Aunque sí, estaba acostumbrado a la parte militar, a las batallas, ya este hombre ya había pasado por muchas batallas y ya tenía una edad bastante extensa. Pero para Dios no hay edades. Dios te llama a ti si eres niño, Dios te llama a ti si eres adolescente, Dios te llama a ti si tú eres un adulto, Dios te llama a ti si ya tú eres anciano, porque el Señor nos llama a todos a hacer su voluntad, porque dice su palabra, que de tal manera Él amó al mundo. Él dijo al mundo, no hizo distinción de personas, porque para Dios todos somos importantes, porque para Dios todos valemos, porque para Dios todos somos indispensables en la obra. Por eso es que Dios nos llama a todos. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, para darle gracias por su fidelidad. Vemos a este hombre. ¿Qué fue lo que impulsó a este hombre Itai a salir de Gag, el lugar donde había nacido? Tal cual como se le dijo a Abraham en un tiempo: sal de tu tierra y de tu parentela. Usted se imagina que usted, por lo menos yo tengo 27 años viviendo acá en Puerto Cabello, específicamente en esta área, que me digan a mí en una ocasión: Génesis, tienes que salir de Puerto Cabello y te tienes que ir a Amazonas, ejemplo, lo digo por lo lejos. Si el Señor me lo pide, yo pudiera hacerlo, pero imagínense el corazón de uno que tiene toda la vida en un lugar, el choque de culturas, el choque racial que hay, de muchas cosas. Nuestro corazón se siente un poco triste, ¿verdad que sí? A los que le han tocado viajar cuando están en otro lugar por mucho tiempo, pues yo me sentiría así. Y yo me imagino a Abraham cuando el Señor le pide que salga de su tierra y de su parentela, donde estaba su familia. Todo lo que él había visto toda su vida estaba allí. Y el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre fue tan fiel que por él nosotros somos bendecidos. Y pues este hombre no le dijo a Dios que saliera de su tierra y de su parentela. Él mismo tomó las atribuciones. Él mismo se dispuso y salió con toda esta gente de su tierra y de su parentela. ¿Qué impulsó a Itai a salir de su tierra y de su parentela? Pues la Biblia no lo dice, pero podemos pensar qué es lo que impulsa a uno a salir de un lugar, o qué es lo que impulsa a uno a cambiar una situación cuando no nos sentimos bien. Cuando no nos sentimos bien, cuando nos sentimos incómodos, cuando sentimos que nos falta algo, tenemos que cambiar. Pues quizás este hombre estaba en ese lugar y él veía que él no sentía satisfacción, no sentía a ese Dios Dagón que ellos adoraban. Ellos veían que eso eran simples palos, simples esculturas que no se movían, que no contestaban, que no hablaban, que no hacían milagros, que no hacían prodigios. Y él veía como que esto no tiene ningún asidero para mí, esto no me trae paz, esto no me trae ninguna tranquilidad, me siento mal, siento que me falta algo. ¿Cuántos aquí no han sentido en alguna ocasión que les falta algo? Pues antes de yo aceptar a Cristo, yo sentía que me faltaban muchas cosas. Y como yo le he dicho en varios testimonios, que incluso llegué a pensar quitarme la vida en muchas circunstancias o por muchos problemas que yo estaba pasando, producto del declive familiar. Es por eso que este hombre David pasó también por esta circunstancia. Tenemos que tomar en cuenta estos principios para fundamentar nuestra familia, porque esto va a traer consecuencias no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Pues producto de todas estas cosas yo sentía tanto vacío en mi corazón que yo procuré muchas veces quitarme la vida, pero gracias a la misericordia del Señor recordaba lo que mi padre siempre me decía desde que estaba chiquito, que había un cielo y que había un infierno. Y pues yo entendía que si yo me quitaba la vida, simplemente me iba a ir al infierno, y era un lugar donde yo no quería estar, porque yo sabía que allí no estaba Dios. Es por eso también la importancia de instruir a los niños en el camino del Señor, de que ellos puedan reconocer que hay esperanza, pero que si nosotros nos descuidamos o si nosotros nos alejamos del Señor, pues simplemente vamos a tener consecuencias fatídicas como la tuvo el rey David. Pues este hombre, Itai, era un extranjero, un exiliado, un errante. Para nosotros en nuestra cultura venezolana es hasta de alta estima tener a una persona que fuese de otro país con nosotros. Si por ejemplo fuese una persona de Ecuador y estuviese aquí, nosotros calidad, hablamos con esa persona, nos gustaría escucharlo porque nos gusta escuchar otros acentos, le preguntaríamos muchas cosas de su nación. Pero para los judíos no era así, porque para ellos era una ofensa estar cerca de una persona que adoraba
dioses ajenos, o para ellos era una ofensa estar cerca de una persona que en algún momento pudo haber hecho hasta sacrificios humanos. Ellos sentían que eso era una afrenta, que eso era una maldición, que eso era un anatema, y ellos pues a estas personas simplemente la tenían o la miraban de lejos. ¿Cuántos en este lugar alguna vez se han visto despreciados o desechados por alguien, por una sociedad, por una persona? Yo recuerdo que a mí me dijeron una vez cuando yo tenía como 14 años, pues yo tenía un comportamiento un poco extraño, era muy vulgar, hacía cosas muy extrañas porque, como ya les dije anteriormente, venía arrastrando problemáticas familiares. Pues debido a esto, una vez yo dije ciertas palabras que fueron de ofensa para una persona, y las palabras que este hombre me dijo retumbaron tanto mi corazón, porque él me dijo: qué lástima me das, porque tú ni siquiera vas a pasar de 5º año. Y esas palabras a mí me retumbaron tanto el corazón y me hicieron analizarme, y yo dije: ¿qué es esto? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Quién soy? Y me sentí triste por mucho tiempo por estas palabras que este hombre me había dicho. ¿Cuántos aquí alguna vez le han dicho palabras que lo han herido, que los han marcado, que los han hasta maldecido? Porque esas son maldiciones. Muchos de nosotros nos han dicho cosas que nos han dolido, que nos han marcado, pero está de nuestra parte si nosotros tomamos esa palabra y la hacemos parte de nosotros, o tomamos lo que el Señor nos dice en su palabra que somos. Pues yo les digo sinceramente, en ese tiempo no conocía a Cristo, y como no lo conocía, esas palabras las tomé, que todavía no las olvido, pero ya las cambié. ¿Por qué? Porque cuando llegué a Cristo, el Señor me recordó quién soy para Él. Porque cuando llegué a Cristo, el Señor me dijo que yo era importante para Él, y que de lo vil y de lo menospreciado, aquello que la gente no quiere, aquello en que la gente no cree, aquello a lo que la gente vota, desprecia, rechaza, a eso fue lo que el Señor escogió para avergonzar a aquellos que se creen mucho, o para avergonzar a los sabios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque solamente no salí de 5º año, sino que me pude graduar en la Universidad de Carabobo, que para mí fue una de las... Se lo pedí al Señor, porque eso también es un testimonio. Yo no sé si lo encontré tan buena, pero no era tan buena como otras muchachas que estudiaban conmigo. Y pues a mí no me salió mi cupo para la universidad, le salió fue a ellas. Pero yo tengo un Dios grande y maravilloso, que el Señor abre puertas donde muchos las cierran. Y el enemigo, cuando el Señor nos quiere bendecir, nos va a poner trabas y nos va a poner muchas puertas y muchas opciones. Es por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos va a enseñar cuál es la puerta que nos conduce a la salvación, o que nos conduce a la bendición del Señor. Yo recuerdo que en ese tiempo no me salió el cupo y estaba en la cuestión del proyecto del bachillerato. Y en ese mismo momento que estaba en la cuestión del proyecto y del bachillerato, yo dije: bueno, no me salió el cupo, tendré que estudiar para presentar la prueba, donde hacen más de 100 preguntas y te dan 3 horas, porque las preguntas no son nada fácil y no son como las cosas que enseñan en el liceo, son cosas avanzadas. Y yo dije: bueno, estudiaré. Y lo bueno y lo maravilloso es de esforzarse, porque yo le doy la gloria a Dios, porque fue Él el que me fortaleció, porque yo sé que mis propias fuerzas yo no lo hubiese hecho. Recuerdo que cada sábado, en esa etapa de realizar mi proyecto, cada sábado iba a Valencia a estudiar hasta las 11. Muchas veces no tenía ni siquiera cómo pagar un pasaje, muchas veces no tenía ni siquiera cómo pagar las copias. Y recuerdo que yo iba todos los sábados, yo decía: bueno, no importa, el Señor me va a proveer, el Señor va a abrir puertas. Iba yo cada sábado y llegaba a la 1 corriendo, comía parada, planchando la ropa, porque me tenía que ir al bloque a presentar a la iglesia a presentar el bloque. El bloque es lo que nosotros hacemos aquí cada sábado. Tenía que ir a presentar mi bloque con mi camisa negra, mi pantalón negro, mis zapatos altos, que hasta en una ocasión recuerdo que me dejaron en la calle, se me despegaron. Y recuerdo que yo comiendo, planchando la camisa, iba rápido, toda apurada, presionada, porque tenía que también presentar examen. Y el Señor me honró, porque pasé mi bloque, presenté mi prueba, quedé en la Universidad de Carabobo, gracias al Señor, porque ya el Señor me había mostrado en sueño que no temiera, que Él me iba a otorgar mi cupo.
Y recuerdo que comencé a estudiar y el Señor me puso todas las cosas que necesitaba. Ni siquiera tenía una computadora, ni siquiera tenía ni cómo comprar un libro, y el Señor me dio la oportunidad de trabajar en la biblioteca de la universidad, donde tenía todos los libros, donde me pagaban por trabajar y donde también tenía computadoras como hacer los trabajos. El Señor hizo todo. Y el Señor honra a los que le honran. Y los que confían en el Señor en su momento los va a bendecir. Pues el Señor hizo todo eso en mi vida, y cómo no voy a serle fiel. Y el Señor no solamente conmigo, yo estoy segura que con muchos de ustedes ha hecho cosas grandes, porque en mí ha hecho muchas. ¿Cómo no vamos a serle fiel al Rey si el Señor ha sido fiel con nosotros? ¿Cómo no vamos a serle fiel al Rey si el Señor nunca nos ha dejado caer? Hemos pasado por dificultades, por obstáculos, por dolores. Sí, los hemos pasado, pero el Señor nos dice en su palabra: confía, confía. Él dice en su palabra que Él es el que nos toma de la mano y nos dice: no temas, yo te ayudo. El Señor en esta mañana nos está incitando a ser fieles. Nos está incitando a ser fieles, pero no de nuestra propia fuerza, no con nuestras propias ganas, sino con las que Él va a colocar en nosotros. Pero es necesario que nosotros demos los pasos que Él nos está pidiendo. Es necesario que oigamos su voz, porque dice la palabra que debemos escucharlo, debemos buscarlo, mientras Él pueda ser hallado. Porque Él está cercano, Él está aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Vamos a ser fieles, pero también vamos a ser probados. Vamos a ser fieles, dígale al que está a su lado: vamos a ser fieles, pero también vamos a ser probados. Amén. ¿Qué le dijo David? Itai, te quieres quedar conmigo, pero yo ni siquiera sé dónde voy a ir. Bueno, como les dije desde un principio, como dijo Jesús: yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza, ¿cómo tú me vas a seguir? Y David le dijo: yo no tengo nada que ofrecerte, yo en estos momentos no tengo nada. Esa era la prueba de este hombre. Vengo errante, vengo huyendo, vengo exiliado. Aquí en este lugar, en Jerusalén, no tengo nada, porque no tengo ni siquiera, no soy ni residente, no tengo trabajo, no tengo casa. ¿Cómo yo voy a seguir al Rey que tampoco me ofrece nada? Pero este hombre sabía que Él era el Rey, sabía que Él era el hombre de la bendición, sabía que Él era el ungido, y no le importó, porque Él estaba en pos del Rey, porque si el Rey iba a ser bendecido, Él también iba a ser bendecido. Amén. Aunque este hombre no lo seguía por la bendición, porque él no conocía mucho de esto, él carecía de conocimiento, pero seguro que había escuchado de aquel pastorcillo que mató a ese gran gigante, seguro que había escuchado de todas esas batallas que liderizó este pastorcillo, y pues él sabía que no cualquiera hacía estas cosas, y él sabía que no una persona normal hacía estas cosas. Por lo tanto, tendría que ser un ser supremo, tendría que ser un Dios maravilloso, un Dios grande, que puede ayudar a esta gente a vencer a tantos pueblos y a esos gigantes. Porque ¿en qué mente cabe que un pastorcillo, un flacucho, un joven de buen parecer, que ya sabemos que cuando dicen de buen parecer es: ay, no, ese no tiene fuerza, ese es un muchacho débil, podía vencer ese gigante que ni los grandes hombres de esa guardia ni los grandes fortachones de ese lugar pudieron vencerlo? Porque simplemente las palabras de este hombre ya causaban temor en estas personas. Pero este pastorcillo, en el nombre de Jehová, porque no era el pastorcillo, era Jehová el que pudo derrotar a este gigante. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes en personas pequeñas quizás para muchos, pero que creen y que van en el nombre de Jehová. Amén. Aquellos que creen que el Señor no tiene su mano cortada, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el gigante de aquel momento era Goliat, pero el gigante de hoy en esta casa, en este lugar, puede ser escasez, puede ser una disputa, puede ser un hijo rebelde, pueden ser muchas cosas, y que usted, aunque para muchas personas sea pequeño, en el nombre de Jehová usted lo puede derribar. Pero es necesario ser fiel, no apartarse, seguir. Yo recuerdo una vez que el pastor estaba predicando en este lugar, y el pastor dio una palabra revelada que yo la tomé para mí y la puse por práctica, y vi que muchos aquí en la congregación también lo pusieron por práctica.
Él dijo, si cuando estabas enfermo y te sentías mal, no venías a la iglesia y te quedabas porque estabas mal, estabas enfermo, y te quedabas en casa porque no podías, estabas débil, ¿pasó algo? No, no pasó nada, seguiste enfermo. Si te quedaste en casa porque tu esposo te dijo 3 cosas, que no ibas para el culto, ¿y qué pasó en tu casa? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? Ah, ok. Si te quedaste en casa porque tenías un familiar enfermo y lo estabas cuidando y no pudiste venir a la iglesia, ¿pasó algo? ¿Se sanó? ¿No pasó nada? Ah, bueno, este año haz algo distinto. Ven a la iglesia. No importa lo que esté pasando en tu casa, pero ven a gozarte con el Rey. Sé fiel al Rey, porque la palabra dice que si en lo poco le somos fieles, Él nos va a poner en lo mucho. Por eso que se llama a la fidelidad. Es por eso que este mensaje lleva por nombre la fidelidad que agrada al Rey. No debemos dejar de... Claro que el Rey le decía que no tenía nada que ofrecerle. Me recuerda a muchos pasajes bíblicos, muchos personajes que también fueron probados. Y a ustedes no les llega a la mente la historia de Ruth, donde Ruth, que era una mujer moabita, una mujer pagana, una sacerdotisa, una mujer que hacía lo malo delante del pueblo judío, estar con esta mujer para ellos también era una afrenta. Y dice la palabra de Dios que esta mujer Ruth se casó con un hijo de Noemí. Y dice la palabra que Noemí enviudó y ella también, ya que mataron a todos sus hijos. Quedaron solamente las mujeres. Quedó Noemí, quedó su nuera Ruth y quedó su nuera Orfa. Y dicen que estas mujeres iban con su nuera. Aquí lo que pasó acá evidencia a los 2 tipos de cristianos que hay. Dice que esta mujer quedó con sus nueras y sus nueras iban a acompañarlas. Y ella, como estaba sola, tenía que ir a donde estaban sus parientes. Tenía que irse a otro lugar donde había nacido. Y dice la palabra que cuando ella iba le dijo a estas 2 mujeres, yo no tengo nada que ofrecerles, yo no tengo casa, yo voy a estar errante, soy pobre, no tengo nada que darle, mejor váyanse a la casa de sus padres, que ustedes tienen allí comodidades, tienen allí sus costumbres, van a estar bien en ese lugar y van a ser bien recibidas. ¿Qué hizo Orfa? ¿Cuántos se saben la historia? Pues Orfa dijo, bueno, ya que me lo dices, chao. ¿Y qué dijo Ruth? Ruth dijo, no, yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuántas están dispuestas a tener una actitud así como esta mujer? Esta mujer Ruth, que dijo, no importa que yo me vaya pobre, no importa que me quede sin nada, no importa que yo deje mi tierra, no importa que yo deje mi parentela, tu Dios será tu Dios, tu gente será mi gente, tus costumbres serán mis costumbres. ¿O cuántos Ruth se tienen que levantar en la iglesia hoy en día? Muchísimas, ¿verdad que sí? O afirmarnos en seguir siendo como ella. Un gran ejemplo de valentía y un gran ejemplo de fidelidad a pesar de esa gran prueba, porque fueron pobres durante mucho tiempo, pero soportaron y vencieron. Tanto así que de esta mujer sale la genealogía de Cristo. Imagínense el gran privilegio y la gran importancia de esta mujer en ese lugar. Esto también me recuerda a este hombre llamado Eliseo. Este hombre que estaba con Elías y aprendía de Elías día a día, pero él decía, no, yo no me puedo conformar con esto, Elías se va y yo ¿cómo quedo? Sí, me quedó todo el conocimiento, pero no, yo quiero una doble porción, yo quiero ser bendecido doblemente. Y este hombre tenía ese anhelo en su corazón. ¿El anhelo era malo? ¿Era malo ese anhelo? De tener una doble unción. Ojalá nosotros no tuviésemos una doble, tuviésemos una triple y más unción de parte del Señor. Pues este hombre tenía ese buen anhelo, porque esta unción era para seguir cumpliendo el propósito que estaba cumpliendo Elías. ¿Qué le dijo Elías? Bueno, la única forma que tú recibas esa doble porción es que cuando yo sea tomado, tú me veas. Y Elías iba por aquí y se le pegaba Eliseo por allá. Y Elías iba por el otro lado y allá estaba Eliseo, como dicen por allí en Aguara. Este parece, ¿cómo dicen? Una garrapata. Este parece una garrapata. Este parece una colita. Y así iba Eliseo porque él quería su doble porción. Fue probado y alcanzó la bendición, porque dice la palabra de Dios que cuando Elías fue tomado, no en un carro de fuego, Elías fue tomado en un torbellino, pero el Señor permitió que pasara un carro como que para que desviara toda la atención y para separarlos a ellos. Pero este hombre estuvo ahí intacto, él vio todo lo que estaba aconteciendo. Por eso es que nosotros lo conocemos hoy en día. Y dice que recibió la doble porción de Elías. Tanto fue esa doble porción que la palabra de Dios dice que incluso este hombre muerto, este hombre cuando estaba muerto y ya estaban sus huesos allí, echaron a un niño que había fallecido sobre él, y este niño revivió.
Imagínense esa doble porción que este hombre tenía. Fue probado y alcanzó la bendición porque fue fiel. Y esa es la fidelidad que agrada al Señor. Otro de los personajes que también fueron probados y fueron bendecidos fue Jacob. Dice la palabra que cuando estaba el ángel, él estuvo allí pegado del ángel, decía: yo quiero mi bendición, yo quiero mi bendición. Estaban como esos niños malcriados: yo quiero, y se le pegaba el ángel y el ángel decía: pero suéltame que yo me tengo que ir. Y él seguía: yo quiero mi bendición, yo quiero mi bendición. Y dice la palabra que el ángel lo bendijo. Este hombre se llamaba Jacob, que significa traicionero, mentiroso, y su nombre fue cambiado por Israel. Y ya sabemos que de allí se derivan las tribus, de allí nosotros conocemos también el evangelio. Para que este hombre dejara este ángel y se pudiera marchar, este ángel tuvo que descoyuntarle el muslo para que este hombre se alejara, porque no lo soltaba. Fue bendecido por Dios. Otro de los ejemplos de fidelidad también fue la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de ella? Que ella le rogaba al Señor: Señor, yo necesito un milagro, Señor, yo necesito un milagro por mi hija, Señor. Y el Señor le decía: mujer, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué diría una persona cuando le digan así? Se sentiría mal, ¿verdad que sí? ¿Cómo Jesús me está despreciando? ¿Cómo Jesús me va a tratar como si yo fuese un perro? Pero Jesús simplemente estaba probando a esta mujer, y para que quedara constancia de la fe, que aunque esta mujer no era del pueblo, no estaba bajo la promesa, esta mujer tenía tanta fe que él pudo decir: oh mujer, grande es tu fe, como tú has dicho te sea hecho. Fue bendecida, porque esta mujer dijo: sí, Señor, yo sé que no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, pero aunque sea los perrillos comen de la mesa que cae comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Imagínense la fe de esta mujer. Esta mujer no se alejó y dijo: no, el Señor me rechazó, el Señor no me dio lo que yo quería, como a veces nosotros nos ponemos. Le estoy pidiendo a Dios por algo y no me responde, ya no le voy a decir más nada. No, tenemos que esperar, debemos ser fieles. Tengo 3 años predicándole a los niños y los mismos niños. Tengo 4 años predicándole al vecino y no se ha convertido. Sea fiel, eche su pan sobre las aguas, que después de muchos días usted lo va a hallar. Debemos ser fieles, porque esta mujer recibió su milagro porque fue fiel, fue probada y fue fiel, y esa fidelidad agradó al Señor. Y hay muchos ejemplos bíblicos que pudiéramos comentar en esta mañana y pudiéramos pasar todo el día y quizás muchos días hablando de ellos, porque la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de fidelidad. Pero ¿quién más fiel que Jesús? ¿Quién más fiel que Él? Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su promesa. Vemos que el rey le dice todo esto a Itai y Itai le responde: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y toda su familia y todos sus hombres. Fue fiel. Dígale al que está a su lado: fue fiel. Dígale: sé fiel y vas a ser bendecido, porque esa es la fidelidad que agrada al Señor. ¿Cuántos fieles hay en esta mañana? Alcanzar los propósitos que Él nos ha pedido en su palabra. Vemos que lo primero que le dice a este hombre es: vive Jehová. Nosotros vemos esta expresión y quizás decimos: bueno, vive Jehová, han dicho mucho, pero este no era mucho. Este era un hombre que no conocía a Dios. Este era un hombre que era un extranjero, no era judío, no era del pueblo, no era cristiano. Pues para que lo entendamos mejor. Y este hombre dijo: vive Jehová. Él mismo tuvo que darle una palabra de aliento a David, porque David estaba decaído, porque David estaba desconsolado, y tuvo que venir este hombre que no conocía a Jehová, que no conocía de muchas cosas, que David sí conocía porque lo había experimentado de sobra, pero estaba desconsolado. Y este hombre, con esa simple palabra: vive Jehová y vive el rey. El Señor está aquí
le estaba diciendo, el Señor está contigo. No te olvides desde donde Él te ha traído y a dónde te va a llevar. No te olvides quién eres. No importa lo que estés pasando hoy, no te olvides lo que el Señor ha hecho contigo y quiere hacer contigo. No te olvides de sus promesas, porque el Señor está contigo. Eso era lo que este hombre le estaba diciendo en esta simple palabra: vive Jehová. Y vive el Rey. Le estaba reconociendo a Él como Rey. Aunque muchas personas te fallen, aunque muchas personas te traicionen, el Señor nunca lo va a hacer, porque el Señor es nuestro mejor amigo, porque el Señor es fiel en sus promesas, porque el Señor nos pide que lo imitemos, porque si nosotros lo imitemos a Él, vamos a hacerle fiel también a las demás personas. A eso nos ha llamado el Señor, a la fidelidad que agrada al Rey. Yo estuve buscando por acá en los diccionarios qué significa la palabra fidelidad, porque hablamos muchas veces fidelidad, pero ¿qué es la fidelidad? Primero debemos hacer mención de que es un fruto del Espíritu. Si usted y yo somos cristianos, que ciertamente lo somos, debemos abundar en este fruto. Dice la palabra que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esta palabra fe realmente es fidelidad. Esta palabra fe realmente es fidelidad. Si usted y yo hemos conocido a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, como yo creo que es, debemos tener fidelidad. Si le somos fieles a Dios en primer lugar, también vamos a serle fiel a todas las cosas que debemos serle fiel. Por lo tanto, debemos buscar cada día brotar este fruto en nosotros. La palabra fidelidad deriva del latín que significa servir a un Dios. ¿A qué Dios servimos nosotros? Al único, al Dios de los ejércitos. Y es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Los fieles son dignos de confianza. ¿Será que usted y yo somos dignos de confianza en este momento? Si es así, gloria a Dios. Y si no lo es, procuremos serlo. La fidelidad en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Debemos serle fiel al Rey. Debemos serle fiel al único Dios, a nuestro Señor. Decía el apóstol Pablo en una cita bíblica que ha matizado por muchos años la iglesia. La podemos conseguir en Romanos 8, 35, 39. Si la pueden buscar para que la leamos todos juntos, porque esta es una palabra de afirmación. Amén. Ya la tienen a la mano, así se despiertan un poquito. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Vamos a repetir todo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque esa es la fidelidad que agrada al Rey. La fidelidad contagia, la fe contagia. Es necesario que nosotros podamos contagiar a las personas que estén a nuestro alrededor. ¿O no les pasa a veces, algún día,
que nos pudo pasar, que nos debilitamos quizás en la oración, nos debilitamos quizás en ir al servicio, me da flojera hoy, tengo sueño, o tengo toda la semana yendo al liceo y es el día que me paro tarde. Y a veces nos ponemos un poco flojos y vemos a una persona que se para sin alarma, sin nada, se viste con aquel entusiasmo y nosotros estamos contagiados y decimos, no, yo también voy porque... O a veces estamos hasta consolidando a alguien que viene llegando a la iglesia, le estamos dando palabras, estamos haciendo el papel de mentor, sí, consolidando o discipulando. Y vemos a veces que hasta la persona que viene llegando tiene más entusiasmo que nosotros. Y eso nos contagia. Decimos, no, si yo soy la que le tengo que dar el ejemplo, ¿cómo me voy a quedar en casa? Entonces debemos ser fieles. Debemos ser fieles. A veces el Señor permite todo esto para que nosotros nos esforcemos un poquito más. Un poquito más, una milla extra. A eso nos está llamando el Señor. La devoción de Ittai, que tuvo comunión con el rey, supo poner su vida a los pies del rey, le dio grandes bendiciones. Y una de estas bendiciones, que este hombre, que era un extranjero, que nadie lo quería, que era un exiliado, pudo estar al mando de la tercera parte del ejército de David cuando éste fue nuevamente a ocupar su lugar como rey. Este no esperaba recompensa, este dijo, bueno, si me viene la muerte no muero, y si voy a estar contigo, bueno, estaré contigo. Pero él quizás no pensó que el rey iba a volver a reinar, él esperaba la muerte, pero fue puesto en alta estima, el rey lo honró. Y si tú le eres fiel al Señor, el Señor también te va a honrar, porque como lo dije en una cita bíblica pasada, si en lo poco le somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner, porque Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran, que nunca se le olvide. El pastor siempre nos recuerda y es una verdad absoluta. El Señor no se queda con nada, porque el Señor es justo y verdadero. Él es fiel y Él no se queda con nada. Ahora bien, ¿por qué el rey busca fidelidad? Fidelidad es lo siguiente, porque la fidelidad trae bendición y el Señor siempre quiere bendecirnos. Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Lo segundo es, porque son difíciles de encontrar. Las personas fieles son difíciles de encontrar. No es porque yo diga soy fiel, sino por lo que yo hago, por lo que yo demuestro. Siempre le digo a los alumnos del bloque que nosotros los cristianos debemos ser, como dijo una vez Tomás de Aquino, dijo, prediquen y si es necesario, hablen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos predicar con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Esa es la forma más expedita, más eficaz de nosotros poder dar ejemplo o de nosotros poder predicarle a otros. El Salmo 53:2-3 dice así, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Gracias al Señor nosotros hemos sido justificados por su sangre. Por lo tanto, nosotros creemos que los que estamos acá somos de esos pocos que pueden ser fieles al Señor. Y lo tercero es porque solo así podemos vencer, ya que nos fortalecemos en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? La fidelidad que agrada al Rey. Y en conclusión, para concluir, la palabra más exacta para concluir lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:12. Él dijo así de esta manera, en el cual sufro penalidades. ¿Cuántos han sufrido penalidades? ¿Cuántos han sufrido penalidades en algún momento? Por lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos en Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios por su palabra que nos dice en esta mañana. Dice su palabra que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. En esta mañana, el Señor nos quiere enseñar que Él busca gentes fieles. Gente que esté dispuesto a correr con Él una milla extra. Gente que esté dispuesto a seguirlo. Gente que esté dispuesto a obedecerle. Gente que esté dispuesto a desechar esas malas costumbres, a desechar esa vieja naturaleza y conformarse a la nueva, a lo que Él nos pide en su palabra. El Rey anda buscando hombres y mujeres fieles porque son difíciles de hallar. Nuestro Rey anda buscando hombres y mujeres fieles para su ejército, para que seamos esos soldados valientes, que estemos delante, que estemos dispuestos a arrebatarle las almas al enemigo. Eso es lo que el Señor está buscando. Por eso nos insta a que nos levantemos, nos insta a que nos esforcemos, a que no nos desalentemos, porque el trabajo que hacemos en su tiempo va a dar fruto. El Señor no se queda con nada. El Señor sabe lo que usted hace en intimidad. El Señor sabe por quién usted ora. El Señor sabe dónde está su corazón. ¿Qué le podemos esconder a nuestro Dios? ¿Qué podemos esconderle a nuestro Señor? Y si le somos fieles a Él, pues vamos a serle fiel a nuestros esposos, a nuestras esposas. Vamos a serle fiel a las promesas que le hacemos a nuestros hijos. Vamos a serle fieles a las promesas que le hacemos a nuestros padres. Vamos a serle fieles a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que nos han traicionado. Nosotros debemos serle fieles. A aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han dicho palabras que han dañado nuestro corazón, pero que el Señor quiere restaurar. A esos el Señor está llamando. Por eso, hermano y amigo, yo te invito en esta mañana que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y la palabra de Dios dice que Él es el que nos da la fuerza. Yo quiero orar por ti en esta mañana para que el Señor te fortalezca y para que el Señor te ayude a serle fiel todos los días de nuestras vidas y hasta el fin. Para que el Señor desarraigue de ti toda raíz de amargura de aquellos que te han traicionado, de aquellos que te han ofendido, de aquellos que te han pagado mal por bien. Yo quiero orar por ti en esta mañana para que el Señor te ayude. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia. Hemos reconocido, Señor, tu palabra, Padre. Tú andas buscando, Señor, personas fieles y esforzadas para estar, Señor, en tu ejército, Dios. Tú estás buscando, Señor, soldados valientes, Padre. Soldados, Señor, que no teman, Padre, en arrebatar, Señor, las almas al enemigo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas equiparnos cada día más, Señor, para que nosotros, Padre, podamos ser, Señor, llenos, Padre, de ti, para que nosotros podamos desbordar, Señor, en denuedo, Dios, para que nosotros podamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, escuchar, Padre, tu voz, Señor, escuchar lo que tú quieres que hagamos, Señor, así como te decía Samuel. Habla, que tus siervos oyen, Señor. En esta mañana te reconocemos como Rey, te reconocemos como Señor, queriendo, Padre, que tú seas el que nos dirijas, queriendo que tú seas, Señor, el que nos fortalezcas, Padre, creyendo que tú seas, Señor, el que nos levantes, Padre, porque muchas veces nos hemos desanimado, muchas veces nos hemos desalentado, pensando, Señor, que el trabajo en tu obra es en vano, Señor, pero tú nos recuerdas en esta mañana, Padre, que tú ves, Señor, hasta el más pequeño en este lugar, Padre, que mueve tus bancos, Señor, que tú ves aquel que recoge una basura, Señor, que tú ves aquel que reparte un vaso de agua, Dios, que tú ves aquel, Señor, que está, Padre, en este lugar haciendo algo para ti, sea poco, sea mucho, Señor, para ti es de alta estima, Señor, porque te está sirviendo a ti, al Rey, Señor, que podamos ver, Padre, que todas las cosas que hacemos, Señor, es para ti, Padre, que
podamos ver, Señor, a nuestro prójimo, Padre, como si fueses tú mismo, Señor, para que nuestro trabajo, Padre, en ti sea más eficaz, Señor, y sea con amor. El mejor momento para bendecirle, porque estamos unidos en un solo sentir, unidos en un solo propósito, y es de, Señor, adorarte, Rey, por siempre, por la eternidad, Señor. ¿Cómo no vamos a adorar un Dios que ha sido tan fiel con nosotros? ¿Cómo no vamos a adorar un Dios que nos da la vida? ¿Cómo no vamos a adorar un Dios que nos provee? Un Dios que nos ama. Sí, Señor, gracias, bendecido. A ti sea la gloria, Señor. Dame nuevos pensamientos para agradar. Sí, Señor, danos buenos pensamientos, Dios. Dame un corazón sediento, un corazón sediento de ti, Señor. Dame de ti, de tu santidad, para acercarme. Oh, Señor, queremos acercarnos cada día más a ti. Dame nuevos pensamientos para agradar. Oh, Señor. Dame un corazón sediento. Oh, Padre. Que sea siempre nuestra necesidad, Señor. De tu santidad. Oh, Jesús. Oh, Señor. Voy a adorarte todo el tiempo. Oh, Padre, queremos adorarte todo el tiempo, Señor. Voy a adorarte todo el tiempo, nuestro Rey. Jesús, eternamente será mi placer, eternamente te adoraré. Amado mío, aleluya. Gloria a Dios. Señor, Dame gracias. Gracias porque tú estás renovando nuestra mente, Señor. Porque estás renovando nuestra mente en esta mañana, Señor. para encontrar. Porque nuestro deseo es acercarnos a ti cada día, Señor. Dame nuevos pensamientos para Pensamientos, Señor, que te agraden, Dios. Dame un corazón para Danos de encontrarte. ti, Jesús. Danos de tu santidad, Señor. De tu santidad para acercarme. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Señor, escucha tu pueblo que quiere adorarte, Señor. Que quiere exaltarte, Rey. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Eternamente serás mi placer, eternamente te adoraré. Sí, Señor. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Eternamente serás mi placer, eternamente te adoraré. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Aleluya. Voy a adorarte todo el tiempo, mi Jesús. Gloria a Dios. Eternamente serás mi placer y eternamente te adoraré. Amado mío. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. A ti la gloria.
Gloria a Dios. Es hermoso estar en la casa del Señor, es hermoso estar en su presencia. Y no podemos concluir sin antes hacerles un llamado a los amigos que están en esta mañana aquí en este lugar. El Señor está aquí, el Señor te ama. Él dice en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a ti y Él te extiende sus manos de amor y de misericordia en esta mañana. Él te ama. Dice su palabra que Él toca la puerta de los corazones y llama. Él te está llamando en esta mañana. Si tú puedes escuchar su voz, abre tu corazón para que el Señor entre. En esta mañana, los amigos que estén en este lugar, vamos a estar haciendo un llamado para reconocer a nuestro Señor, para reconocer a nuestro Salvador, para reconocer a nuestro Rey. Un llamado donde le vamos a decir: Señor, sí, aunque muchas veces fui infiel, me olvidé de ti. Ahora, Señor, quiero ser fiel, Padre, porque tú lo has sido y me lo has enseñado. ¿Cuántos en esta mañana que nos conocen a Cristo quieren abrir su corazón?